Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo de la televisión y, sobre todo, a las legiones de fans que siguen de cerca la carrera de uno de los actores más carismáticos y atractivos del momento. Sí, hablo de él, de Can Yaman. Y la sorpresa es, no más escenas de amor. ¿Qué le deparará el futuro a nuestro galán turco? ¿Se reinventará? ¿Abandonará el género que lo catapultó a la fama? Hoy vamos a desgranar todo esto, a especular y, sobre todo, a mantener viva la chispa de la curiosidad que siempre nos une. Pero antes de sumergirnos en esta intrigante noticia, si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Empecemos. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno mundial. Desde sus inicios en Turquía, su presencia magnética en pantalla y su indiscutible atractivo físico lo catapultaron a la fama internacional. Las series como Erkenci y Dolunay lo consagraron como el rey de las comedias románticas, donde sus personajes, tan apasionados como un poco torpes en el amor, conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo. Sus besos, sus miradas, la química que desprendía con sus compañeras de reparto, todo ello ha sido parte fundamental de su éxito. Era la imagen perfecta del romance televisivo, el hombre con el que muchas soñaban y al que muchas querían ver en acción. Su carisma era palpable, capaz de generar esa conexión instantánea con el público que es tan difícil de conseguir y tan fácil de perder. La forma en que transmitía la emoción, ya fuera la alegría desbordante de un enamoramiento o la frustración de un malentendido, lo hacía cercano y deseable a partes iguales. Sin embargo, el mundo del entretenimiento es dinámico, y los artistas buscan constantemente evolucionar, reinventarse y explorar nuevas facetas de su talento. Y parece que Can Yaman está listo para dar un giro de 180 grados a su carrera. La noticia de que dejará atrás las escenas de amor ha sorprendido a muchos, e incluso ha generado cierta inquietud entre sus seguidores más acérrimos, que quizás ven en él al eterno enamorado de la pantalla. Pero, ¿qué significa realmente esta decisión? Para empezar, es importante entender que esta no es una decisión tomada a la ligera. Can Yaman ha sido muy vocal en entrevistas anteriores sobre su deseo de crecer como actor, de explorar personajes más complejos y de salir de su zona de confort. El éxito en un género puede ser una espada de doble filo, por un lado te consagra, por otro puede encasillarte. Y parece que él no quiere quedarse encasillado en el papel del galán romántico por excelencia. Se trata de un impulso natural del artista por expandir su rango interpretativo, por demostrar que es capaz de ir más allá de lo que el público ya conoce y admira. Es un movimiento valiente que demuestra madurez profesional y una ambición por dejar una huella más profunda y diversa en la industria. ¿Qué tipo de proyectos podrían interesarle entonces? Las posibilidades son enormes. Podríamos verlo en thrillers, en dramas históricos, en películas de acción, o incluso en roles más introspectivos y dramáticos. Imaginad a Can Yaman en un papel de espía, con escenas de intriga y suspense, o interpretando a un personaje histórico lleno de conflictos internos. Las posibilidades son fascinantes. Pensemos en la intensidad que podría aportar a un thriller psicológico, desgranando las capas de un personaje torturado o enigmático. O su porte y presencia física podrían hacerlo brillar en un drama histórico épico, encarnando a un líder o a un guerrero. Una de las cosas que más se ha rumoreado es su posible incursión en producciones más internacionales. Yaman ya ha dado pasos en esta dirección, participando en la serie italiana Viola come il mare, donde comparte protagonismo y habla italiano. Esta serie, aunque tiene elementos románticos, también explora la faceta de investigación y suspense, lo que podría ser un indicativo de hacia dónde se dirige. Su dominio de varios idiomas y su atractivo universal lo convierten en un candidato perfecto para proyectos de alcance global. Es un salto lógico, una apuesta por expandir su mercado y conectar con audiencias de diferentes culturas y gustos. La experiencia en Viola come il mare seguro que le ha abierto puertas y le ha dado una visión más clara de las demandas y oportunidades de la producción internacional. Además, no debemos olvidar su pasión por el deporte y su físico imponente. No sería descabellado pensar en él en películas de acción, donde pueda desplegar toda su energía física. Hemos visto destellos de esta faceta en algunas de sus series, pero una producción dedicada a la acción podría ser el vehículo perfecto para mostrar un lado completamente nuevo de Can Yaman. Imagínense las secuencias de lucha coreografiadas, las persecuciones trepidantes y la intensidad
Podría aportar a un personaje que requiera una preparación física exigente. Sería una oportunidad para explotar su atletismo y su disciplina, demostrando que su atractivo va más allá de la pantalla, sino que también se manifiesta en su capacidad para el movimiento y la energía. Otra opción, y quizás una de las más intrigantes, es su posible interés en roles más desafiantes y artísticos. Quizás busca explorar personajes con mayor profundidad psicológica, aquellos que requieren una mayor carga dramática y una interpretación más sutil. Esto podría significar adentrarse en el cine de autor o en producciones teatrales, explorando así su versatilidad como artista. Este sería un camino para demostrar su capacidad actoral en su estado más puro, sin el apoyo de los tropos de la comedia romántica. Un rol dramático podría permitirle explorar las emociones humanas en su máxima expresión, mostrando matices y sutilezas que quizás en sus roles anteriores no han tenido cabida. El teatro en particular es un crisol donde los actores se enfrentan al público en tiempo real, exigiendo una entrega y una conexión únicas. Recordemos que Can Yaman no es solo un rostro bonito. Ha demostrado dedicación y disciplina en su trabajo y si ha tomado esta decisión, es porque tiene un plan, una visión clara de su futuro profesional. La evolución de un artista es natural, y para el público, ver a su actor favorito explorar nuevos horizontes puede ser tan emocionante como verlo repetir sus éxitos. La clave aquí es la dedicación y disciplina. Estas cualidades son fundamentales en cualquier actor que aspira a trascender. Su compromiso con el gym, su dominio de idiomas y ahora, este giro en su carrera, sugieren una persona que se toma en serio su oficio y está dispuesta a invertir el esfuerzo necesario para crecer. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que esta ausencia de escenas de amor sea temporal, una estrategia para generar expectación o para darle un respiro al género que lo ha definido. Sin embargo, la forma en que se ha comunicado la noticia sugiere un cambio más profundo y duradero en su carrera. La manera en que se presenta esta noticia, como un giro de 180 grados, implica una reorientación significativa, no un simple interludio. Es un mensaje claro de que algo importante está cambiando en su trayectoria profesional. Las reacciones de los fans, como era de esperar, han sido diversas. Mientras algunos apoyan incondicionalmente su evolución y celebran la oportunidad de verlo en roles diferentes, otros lamentan la posible desaparición de las escenas románticas que tanto disfrutaban. Y es natural, cada uno conecta con un artista de una manera particular, y las comedias románticas de Can Yaman han sido el vehículo para muchas ilusiones y pasiones para su público. Es importante reconocer y validar estos sentimientos. Para muchos él representa la fantasía romántica, y es válido que sientan cierta nostalgia ante la perspectiva de perder esa conexión. Sin embargo, el verdadero fan, el que aprecia el arte en su totalidad, también comprenderá la necesidad del artista de crecer. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que la curiosidad por ver qué nos tiene preparado Can Yaman es inmensa. Esta decisión abre un abanico de posibilidades que prometen mantenernos pegados a la pantalla, descubriendo nuevas facetas de este carismático actor. Es un recordatorio de que el talento no se detiene y que la búsqueda de nuevos retos es lo que mantiene viva la llama de la creatividad. La anticipación es palpable y eso, en sí mismo, ya es un éxito para él. Ha logrado mantener a su audiencia enganchada, no solo por sus interpretaciones, sino por la intriga que genera su evolución. Entonces, ¿qué hará ahora Can Yaman? La respuesta la tiene él, y estamos ansiosos por descubrirla. Lo que sí es seguro es que su nombre seguirá resonando en la industria del entretenimiento, y que su capacidad para cautivar al público, ya sea en un drama intenso o en una aventura llena de acción, sigue intacta. Su evolución como artista promete ser tan emocionante como sus anteriores éxitos. No debemos subestimar su capacidad para adaptarse y para conquistar nuevos públicos. El carisma que lo hizo famoso en las comedias románticas es un activo que trasciende géneros. Para aquellos que extrañarán sus entrañables personajes románticos, les digo que las series y películas que ya nos regaló seguirán ahí, disponibles para revivir esos momentos de magia y pasión. El legado de sus roles románticos no desaparece, se enriquece con nuevas posibilidades. Es como un libro que tiene varios capítulos, y ahora se abre uno nuevo, lleno de sorpresas. Y para los que están emocionados por ver a Can Yaman en acción en nuevos géneros, el futuro se presenta prometedor. La emoción por lo desconocido es un motor poderoso para los seguidores. Es fascinante observar cómo un artista decide reescribir su propio guión, cómo se atreve a desafiar las expectativas y a buscar su PR. Opio camino.
La decisión de Can Yaman de alejarse de las escenas de amor es, sin duda, una de las noticias más comentadas de su carrera, y nos invita a especular, a imaginar y, sobre todo, a esperar con gran expectación sus próximos proyectos. Esta valentía es inspiradora y nos recuerda que la vida, y la carrera de un artista, es una constante metamorfosis. Este cambio nos recuerda que los actores son personas en constante crecimiento y que su arte evoluciona. La capacidad de un artista para reinventarse es, quizás, una de las cualidades más admirables y que más fideliza a un público, porque les permite acompañarlos en diferentes etapas de su carrera, descubriendo siempre algo nuevo. La fidelidad de un fan no se basa únicamente en la repetición, sino en la conexión con la evolución de su ídolo. Ver a alguien crecer y madurar artísticamente puede ser tan gratificante como verlos brillar en lo que ya conocemos. En definitiva, la pregunta de ¿qué hará ahora Can Yaman? Se convierte en un gran signo de interrogación que llena de expectación el futuro. Y esa expectación es precisamente lo que impulsa la industria y lo que nos mantiene a nosotros, los fans, tan involucrados. Es un círculo virtuoso donde el artista innova, el público se intriga y la industria se mantiene vibrante. Ha sido un placer desgranar con vosotros esta noticia tan interesante. Hemos reflexionado sobre las posibles direcciones que podría tomar la carrera de Can Yaman, explorando la idea de su evolución como artista y las diversas posibilidades que se abren ante él. El análisis ha sido profundo y ha intentado abarcar las diferentes perspectivas, desde la del actor que busca crecer, hasta la del fan que reacciona ante el cambio. Y ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué tipo de proyectos os gustaría ver a Can Yaman protagonizar? ¿Creéis que triunfará en géneros diferentes? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Vuestras ideas son valiosísimas y enriquecen enormemente la conversación. Y si este vídeo os ha parecido tan intrigante como a mí, no olvidéis darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o del mundo de la televisión. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.